Hola, muy buenos días hermosos, espero se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como es el de la pérdida de peso definitivamente. Entonces para ello vamos a hablar sobre algunos tips, consejos, mi experiencia, cómo defines que realmente estás gordita, estás pasada de peso, cómo defines qué es sobrepeso u obesidad y para qué nos sirven todos esos cálculos como el IMC y demás. Sin más, por el momento, les dejo el link abajo de mis redes sociales para que me sigan, comenten este video en caso de que les haya gustado y comencemos. Bueno, primero empecemos con el índice de masa corporal, alias el IMC. El IMC es un numerito que nos permite a nosotros saber si nos encontramos subidos de peso, si nos encontramos demasiado subidos de peso, como viene siendo la obesidad, o si estamos bajos de peso o normales. Este cálculo es muy sencillo de hacer, solamente debes de tener dos números, como viene siendo tu peso y tu talla en centímetros. El peso y la talla lo tienes que dividir y a esto lo multiplicas al cuadrado y te sale un numerito. No hay que quebrarse la cabeza haciéndolo, sinceramente. Actualmente existen muchas calculadoras que te pueden hacer este cálculo y te pueden decir en qué te encuentras. Ok, entonces ahora vamos a hacer el cálculo en una de estas calculadoras para que vean cómo se realiza. Yo estaba muy pasadita de peso, entonces vamos a poner mi peso anterior con mi estatura. Mi peso anterior era de 100 kilogramos y mi estatura es de 1,57. Entonces vamos a ponerle calcular. Si se fija en la calculadora, en automático te da lo que viene siendo el numerito y también te dice la categoría. En el caso mío, yo estaba en obesidad tipo 3. Bueno, esta obesidad tipo 3 es una de las categorías que se encuentran según la OMS. La OMS nos dice que cuando tu IMC es superior a los 25 te encuentras en sobrepeso, pero si llega a los 30 ya te encuentras en obesidad. La obesidad se divide en tres categorías: obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Es importante recalcar que la obesidad tipo 3 la consideran como la obesidad mórbida. Es de esos casos sorprendentes en los que las personas llegan a un extremo de peso que ya es imposible para ellos bajarlo de una forma natural, como viene siendo con dieta y ejercicio. En el caso de los niños es un poco más complicado, porque tienes que calcular el IMC y utilizar unas tablas que se llaman tablas de crecimiento. Estas generalmente las tienen los pediatras y en base a su estatura, su edad, su condición, en donde viven y demás, ya van categorizando más o menos cómo va creciendo el niño, si está bien, si está bajo de peso y demás. En el caso de los adultos, pues es el IMC el que nos ayuda a decir si está subido de peso o no. Ahora, si bien el IMC nos ayuda mucho a categorizar nuestro peso, hay algo importante que también les debo de mencionar. En base a tu estatura, tu edad y tus condiciones, también hay un rango de peso. ¿Qué quiere decir? Que yo, al ser joven, debo de pesar mucho menos que alguien adulto. No sé si han escuchado que, por ejemplo, lo que tú mides debes de pesar. Es decir, yo mido 1,57, debería pesar 57 kilos. Eso aplica en el caso de los adultos. Yo, al ser alguien joven, debo de pesar mucho menos. Y es ahí donde nosotros tenemos un rango de peso. Es decir, si mides aproximadamente lo mismo que yo, puedes llegar a pesar 47 kilos y no estar bajo de peso, estarías bien. Pero si yo me sobrepaso o estoy en el límite de 56-57, debo de tener cuidado, porque eso ya es el límite. Y bueno, dependiendo de la región donde eres, va a ser más o menos la complexión y los rangos. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por estar en México, las personas somos más robustas y tendemos a tener un peso mucho más alto a comparación de alguien que vive en otro país. Pero, sin embargo, yo estoy bien porque es lo normal en mi región. Bueno, ahora ya tenemos nuestro peso, ya lo categorizamos y ahora sabemos que estamos gorditas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy gordita? Bueno, esa es una incógnita que se puede resolver debido a que hay muchos factores que le intervienen. Es multifactorial, como dirían los médicos. ¿Qué quiere decir? Que tu genética, sí,
tu familia puede heredarte de 40 a 60% de lo que viene siendo tu IMC. ¿Qué quiere decir? Que si en tu familia tienes tías con sobrepeso, obesidad, tías, primos, padres, hermanos y demás, es muy probable que tú también tiendas a ganar todo ese peso. Otros factores pueden ser como viene siendo el de tu anatomía. ¿Qué quiere decir? Que tu mismo estómago e intestinos tienen algunos defectos en tus mismas células que no absorbes correctamente los nutrientes y demás, y las grasas tienden a acumularse. Sí, ¿cómo le harías para mejorar eso? Es muy difícil bajar de peso cuando tu cuerpo ya es así. Otros factores son como por ejemplo que tu mamá haya aumentado mucho de peso durante tu embarazo. Eso predispone mucho a que esa persona que se está formando en el vientre tienda a tener sobrepeso u obesidad en el futuro cuando sea un adulto o simplemente desde que eres niño. Otros factores son los atracones de comida, ¿sí? Por ejemplo, si tienes solamente 2 oportunidades de comer en el día, pero comes un plato o 2, eso definitivamente va a hacer que aumentes de peso. Otros factores son, por ejemplo, cuando tiendes a picar mucho entre comidas. Es decir, tienes antojo de un postre, te compras un pastel, pero resulta que después te dio más hambre y te compras unas papitas y luego después comiste. Ese tipo de situaciones. Otros son actualmente, como vienen siendo el estrés, la ansiedad y muchas horas de trabajo en las cuales no hay tiempo ni siquiera para hacer ejercicio o para comer adecuadamente. Entonces, pues tu cuerpo no puede más y va almacenando toda esa energía. También es importante mencionar que hay algunos medicamentos, como vienen siendo las hormonas, que te ayudan a subir de peso de una forma muy rápida. Y hay algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Prader-Willi, en el que simplemente no lo controlan y ellos comen impulsivamente. Ahora sí, ya sabemos todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los médicos lo que te recomiendan es que cambies tu estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que adiós cosas grasosas, harinas y demás. Aparte de eso tienes que hacer dieta, ejercicio y poner mucho de tu parte. Pero bueno, primero empecemos. En una dieta, ¿qué es lo importante? Lo importante es el plato del buen comer. No sé si lo han escuchado, lo han visto en panoramas y demás. Este se compone de 3 cosas principales, como vienen siendo pastas, legumbres y demás, la parte de la proteína, la carne y las grasas, que es un tema muy grande. Ahora sí, ya sabemos todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los médicos lo que te recomiendan es que cambies tu estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que adiós cosas grasosas, harinas y demás. Aparte de eso tienes que hacer dieta, ejercicio y poner mucho de tu parte. Pero bueno, primero empecemos. En una dieta, ¿qué es lo importante? Lo importante es el plato del buen comer. No sé si lo han escuchado, lo han visto en panoramas y demás. Este se compone de 3 cosas principales, como vienen siendo pastas, legumbres y demás, la parte de la proteína, la carne y las grasas, que es un tema muy grande. Pero bueno, lo importante es que diariamente nosotros consumamos aproximadamente 30% de proteína, 30% de carbohidratos, lo demás con verduras y vegetales. Eso es lo que se recomienda siempre. Y que la cantidad de calorías que consumas en un día sean aproximadamente 2000. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Para tener idea de cuántas calorías consumo. Actualmente existen aplicaciones que te ayudan a contar cuántas calorías tiene cada comida y esto nos ayuda a nosotros, pues en parte motivarnos y que nosotros tengamos un control de lo que estamos consumiendo. Les voy a enseñar una aplicación que yo es la que utilizo para ver mis alimentos, cuántas calorías tienen. Ok, les voy a enseñar la aplicación que yo utilizo, se llama MyFitnessPal, lo pueden encontrar así. Es compatible con iOS, con iPhone, iPad, lo que quieras. Y le ponemos abrir. Al iniciar te va a pedir un correo, Facebook, puedes usar cualquiera. Y lo interesante de todo esto es que te pide tu peso, tu estatura, a cuál peso quieres llegar, cuál es tu primera meta,
más o menos cuánto quieres bajar de peso por semana. Y también te va diciendo como que tus metas, tus objetivos, todo lo puedes ir anotando ahí. También puedes ir checando el menú de pues todos los alimentos que tú vas a ir consumiendo, los vas a ir anotando, te va a ir diciendo las calorías y te va a decir si vas conforme a tus objetivos o si vas realmente mal, vas al lado contrario. Ok, muchas personas aparte de las dietas utilizan lo que vienen siendo los medicamentos. Actualmente los médicos sí utilizan medicamentos como vienen siendo de ley. El primero de ellos y el más efectivo es uno llamado Orlistat. ¿Qué es lo que hace este medicamento? ¿Cómo funciona? Bueno, el Orlistat tiene un mecanismo de acción un poco complicado si lo lees. Este se encarga de inhibir la lipasa gástrica y pancreática. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Lo importante que debes de saber de esto es que no permite que tu estómago e intestino absorban las grasas. Por lo tanto, todo va para afuera. Sí, nada se queda. Lo malo es que esto puede tener efectos secundarios en un futuro. ¿Qué quiere decir? Que no seas capaz de absorber las grasas y que por lo tanto tengas otros síntomas como dolor, malestar, que cuando comas el alimento te caiga mal en caso de que sea muy grasoso. Entonces esto puede llegar a perjudicar un poco tu absorción de intestino y de estómago. Esos son como el efecto o la parte mala de usar este medicamento. El segundo medicamento más utilizado es uno llamado liraglutida. Este se encarga de unirse a un receptor llamado GLP-1, no necesitan saberlo. Lo importante es que va a potenciar el poder de tu páncreas para que secrete más insulina, sí, como en los diabéticos. Otro también muy utilizado es el fentermina. Sí, suena a medicamento de diabético y sí, sí lo es. La fentermina y otros más que se utilizan son la lorcacerina y el naltrexona. No es importante que se sepan el mecanismo de acción, sino que lo importante que sepan es que estos se encargan de promover la saciedad y que por lo tanto tú comas tu porción y ya después ya no quieras más. Eso es lo único importante de estos medicamentos, que son los que se están utilizando. Sin embargo, pues tienen sus pros y sus contras. Obviamente utilizarlos a largo plazo no es algo que debería de usarlo la gente. Tampoco es algo mágico y a algunas personas les sirve y a otras no. Entonces hay que tener cuidado porque cuando terminas de consumir estos medicamentos tienden a provocarte efectos como el rebote, ansiedad y, bueno, más problemas en lugar de solucionarlos. Actualmente existen muchas empresas que se encargan de hacer nuevos medicamentos para la baja de peso. Sin embargo, son tantas empresas y tantos medicamentos que esto ya no está regularizado. El mercado es tan amplio que simplemente las empresas que se encargan de checar que los medicamentos estén en buenas condiciones, que no tengan efectos secundarios y demás, ya no pueden. Por lo tanto, nosotros podemos ver en tiendas personas vendiendo en la calle siquiera estos medicamentos. Yo en lo personal no lo recomiendo. Yo he utilizado demasiados, no me ha funcionado nada. Y el último que llegué a utilizar me causó problemas en la tiroides. Sinceramente, la subida de peso fue mayor que lo que perdí. Entonces, yo para nada lo recomiendo. Aparte, estos medicamentos tienden a contraponerse con otros que tú ya estás tomando. Por ejemplo, si eres alguien hipertenso o diabético, debes de tener mucho cuidado, porque estos se interponen y no permiten que el efecto de tu medicamento sea posible. Entonces es como si no estuvieras tomando nada. Ahora, muchos me podrán decir, ¿sabes qué? Yo he intentado de todo. He intentado dietas, he intentado ejercicio, he intentado comer saludablemente, he intentado de todo y no me ha funcionado. ¿Cuál es el último recurso? Pues bueno, el último recurso se llama cirugías. Sí, cirugías. Estas cirugías generalmente se les conoce como cirugías bariátricas porque los hacen doctores especializados en bariatría. Es una subespecialidad muy interesante y pues bueno, los métodos más utilizados vienen siendo la manga, el bypass y el balón. Actualmente existen muchos más métodos que están tratando de implementar, pero aún están viendo si realmente funcionan, qué efectos secundarios tienen y demás. Pero bueno, estas tres opciones son como vienen siendo las más utilizadas, las que están a más fácil alcance y a las que más recurre la gente. Muchos artistas y demás han utilizado estos métodos y créanme, sí funcionan. Las cirugías no lo son todo. Obviamente es algo que te va a ayudar,
para la baja de peso, pero estas cirugías prometen algo muy tentador, como viene siendo la pérdida de peso en un 60 hasta 80%. Lo demás tiene que ser por parte de la persona. Algo importante que hay que saber es que estos procedimientos se clasifican en base a lo que hacen. La clasificación básica está dividida en 3 formas, como vienen siendo la técnica restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que la ingestión de alimento que vas a consumir deba de ser menor. Vamos a poner el ejemplo de la manga. En la manga, como se corta un pedazo de estómago y solamente queda una bolsita pequeñita, la cantidad de alimento que vas a comer obviamente va a ser del tamaño de tu estómago, algo más o menos así de este tamaño al inicio, y con el tiempo pues ya va siendo un poco más normal, pero debe de ser menor que el de una persona normal. Otro método es el de las técnicas malabsorbivas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no seamos capaces de absorber grasas, nutrientes, todo lo que tú comas, que no lo absorbas, como viene siendo el bypass. En el bypass se quita un pedazo de intestino, generalmente es la primera porción del intestino, que ésta se encarga de absorber todo, grasas, agua, nutrientes y demás. Entonces lo que consumas prácticamente va a salir. Esa es la técnica malabsortiva. Y la tercera técnica es la combinación de las primeras dos. El bypass cumple con esas dos técnicas porque aparte de cortar parte del intestino, también cortas estómago. Bueno, ahora sí voy a decir un poco en base a mi experiencia. Y pues bueno, yo he tenido una experiencia muy variada. Yo he acudido a muchos doctores, he acudido con bariatras, he acudido con homeópatas, con personas de acupuntura, médicos generales, nutriólogas, etc. Y no me ha funcionado nada. Yo desde pequeña he sido muy gordita, sinceramente, y pues por desgracia mi familia, pues sí, realmente o tienen sobrepeso u obesidad. Las únicas personas delgadas en mi familia son 3, un primo, mi hermana y una tía mía, entonces ni de dónde hacerle con mi genética, no me ayudaba en nada. Y bueno, de hecho tengo algunas fotos que les quiero mostrar de cómo yo era antes, cuando estaba pequeña, y bueno, aquí se las muestro. Bueno, la primera foto que les voy a enseñar es para que se den una idea de cómo yo era cuando estaba chiquita. Y sí, bueno, esta era yo antes. Si se fijan, pues sí tenía un problema muy fuerte, como viene siendo de peso. Y de hecho, hasta el año pasado yo también seguía igual, yo no sabía realmente qué hacer. Y pues bueno, les mostraré una foto de cómo me veía antes, que es esta soy yo. Si se fijan, hasta la cara tenía muy redondita. Tenía sobre todo, las áreas en las que más grasa se me juntaba eran en estómago y en piernas. Entonces, pues sí, esta era yo, sinceramente, hace un año, cuando yo pesaba mis 100 kilos. Y pues como estoy chaparrita, realmente es como si fuera 2 veces yo. Y sí era un problema que debía de atacar. Entonces, lo que a mí me sirvió y que realmente les recomiendo fue una dieta en específico. No fue la dieta ni del agua, ni de la manzana, ni de la colonia. Existen demasiadas, pero a mí no me sirvieron ninguna. La única que me sirvió es, y que actualmente estoy usando, es una dieta basada en proteína. Esta dieta, su principio básico es que cuando tú estás comiendo un plato, te comas la carne primero, y si te queda hambre, ya puedas comer pues la parte de los carbohidratos, como viene siendo arroz, papas y demás, y dejar al final los vegetales. Esta dieta acelera tu metabolismo, entonces te tiende a dar más hambre, pero no crean que comer más. A lo que me refiero es que si comes poquito en la mañana, vuelves a comer otro poquito a las 3, 4 horas, otro poquito después, pero es porque tu metabolismo se va haciendo más rápido. Algo importante que hay que recalcar de esta dieta es que es muy eficiente y que aparte, al momento en el que tú estás consumiendo la proteína, estás permitiendo que tu músculo quede donde debe de estar. Generalmente cuando tú bajas de peso, se tiende a ir grasa y músculo, y el músculo, ese sí es lo importante que debe de quedarse en tu cuerpo. Entonces ya lo estás supliendo con tu alimentación y eso te va a ayudar mucho. Existen también bebidas a base de proteína como el Isopure, el Ensure y demás, que también te van a ayudar en tu dieta, y que cuando bajes de peso y pierdas
proteína lo puedas suplir fácilmente. Entonces prácticamente tienen de todo. Y pues bueno, para aquellas personas que son delgadas, la dieta de la proteína les ayudará mucho para que desarrollen músculo y se vean muy fuertes. En el caso de las mujeres, se van a ver hermosas. Bueno, algo más importante que hay que hacer es principalmente el cambio de mentalidad. Hay que saber que si recurres a cualquiera de estos métodos, debes de ser capaz de, pues, de decidir realmente que si quieres o no bajar de peso. Si es lo que más quieres, no te ha funcionado nada y recurres a las cirugías, también debes de cambiar tu mentalidad. Estos procedimientos tienen muy buenos resultados, pero si tú decides volver a comer lo mismo y seguir con las mismas cantidades de alimentos, esto no va a funcionar y lo vas a echar a perder. Algo importante que hay que decirles a aquellas personas que se han hecho bypass, manga y demás, es que a los 2 años tu intestino va a tener la misma capacidad de reabsorber las cosas. La naturaleza es sabia, entonces, aunque tú hayas hecho esa cirugía, a los 2 años tu intestino ya va a ser capaz de suplir o de compensar ese pedazo de intestino y de estómago que te quitaron. Por lo tanto, a veces la manga, el bypass, lo pueden echar a perder si su mentalidad no cambia. Y bueno, yo decidí bajar de peso principalmente por las complicaciones, no tanto porque me viera linda y demás. Algunas de las complicaciones más severas y comunes que existen si decides continuar con tu peso como está es el desarrollar diabetes mellitus tipo 2, que actualmente los jóvenes son los que más están presentando diabetes. Algunas enfermedades como infartos al miocardio, eventos cerebrovasculares, que se formen placas de colesterol en lo que vienen siendo tus arterias, y pues bueno, eso predispone a que se formen émbolos y demás y que terminen en tu cerebro o en tu corazón. También predispone a cosas como que ronques, no puedas descansar en las noches. En fin, son muchas las complicaciones que te trae tener un peso más alto de lo que debería de ser. Entonces, en mi caso, mi padre es un hipertenso de difícil control y yo he visto que él ha tenido 4 eventos cerebrovasculares. Él es una persona obesa y yo sinceramente he tenido mucho miedo de desarrollar lo mismo que él. Yo obviamente toda mi vida he sido obesa, entonces el hecho de que en el futuro yo pueda desarrollar hipertensión y diabetes, pues con mi peso era prácticamente casi seguro. Y pues bueno, yo empezaba a mostrar signos de diabetes, como viene siendo la acanthosis nigricans, que es la coloración de la piel más oscurecida en lo que viene siendo zonas como el cuello, los brazos, zonas de pliegue principalmente. Entonces yo ya tenía demasiado miedo y ya fue como decidí hacer un cambio radical y acudir con un experto que me ayudara. Y bueno, ahora sí los tips y consejos que yo te doy para que esto funcione definitivamente. Mi primer tip es que cheques la cantidad de calorías que estás consumiendo. Sí, con la app que te enseñé, esa es una maravilla, puedes hacer de todo y te la recomiendo muchísimo. También tienes que ir con un nutriólogo especialista. Le tienes que decir obviamente tu expediente de todo lo que has hecho y que no ha funcionado, y ya él te va a ir diciendo, pues te va haciendo una dieta en base a lo que tú comes, lo que te gusta, lo que toleras, lo que no, qué deberías de hacer, si funciona o no y demás. Tus dudas te las tiene que aclarar. También algo importante es comer despacio. Es decir, si tienes media hora para comer, utiliza esa media hora para comer. No uses 5 minutos para comer, más otros 5 para tomar agua. No. 5 minutos para comer no son suficientes. Necesitas tu media hora para poder comer despacio y bien. Tienes que masticar los alimentos bien. Otro tip que te recomiendo es que cuando comas no estés tomando líquidos. Yo sé que suena algo muy raro y para algunas personas es casi imposible, pero te va a ayudar demasiado. Al momento en el que tú estés comiendo tu proteína o demás, no tomes agua. Simplemente evítala, no pidas agua. En los restaurantes es muy fácil decirle no, sin bebida, y ya, te soluciona la vida. En el caso de tener ansiedad,
de que tú andes picando entre comidas, lo que te recomiendo es que agarres cosas que te puedan ayudar, como por ejemplo alguna fruta, alguna verdura o alimentos que estén bajos en grasas y carbohidratos. Algo importante que te debo de decir es que leas las etiquetas. Si no sabes leerlas, no pasa nada. Lo importante que sepas es que esté bajo en grasas, en otro apartado que se llama otras grasas y en carbohidratos, porque eso es lo que te va a hacer engordar. Entonces, lo que menos tenga es mejor. Y si tiene vitaminas, el doble de mejor. Te lo puedes comer. Aunque sean galletas, no importa. Si tienen 0 de grasa más 5 gramos de azúcar o de calorías, pues imagínate, te puedes comer tu galleta como si nada entre comidas, porque está muy bien. Algo importante que debes de saber es tener cuidado con el azúcar. El azúcar también engorda y engorda demasiado. Yo generalmente utilizaba bebidas energéticas y demás para mantenerme despierta mientras estudiaba y no me daba cuenta que eso era también lo que me estaba haciendo engordar. Entonces, adiós bebidas azucaradas, puedes suplirlas con bebidas que tengan otros endulzantes al principio y después suplirlas por agua natural de preferencia. Eso es lo que más te va a ayudar para bajar de peso. También no olvides hacer ejercicio, moverte es lo que más te va a ayudar en esta baja de peso y aparte va a hacer que pues tu piel no quede flácida. Entonces, algo importante que hay que mencionar es eso y el utilizar fajas, leggings, cualquier cosa que te ayude a moldar tu piel, eso te va a ayudar muchísimo cuando estés bajando de peso y que no termines con la piel ahí colgando toda fea. No.